Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a revisar la situación de Honduras desde diferentes ángulos, el diplomático, el tema de la seguridad y el político. Para ampliar en los próximos minutos sobre este tema, nos acompaña el ex vicecanciller de la República, ex jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras y hoy parte del Frente Cívico por la Democracia. Don Isaías Barahona, qué gusto saludarlo. Feliz noche. ¿Cómo ve la situación de país? Usted que ha sido formado gran parte de su vida dentro de la educación militar. ¿Son momentos que podemos corregir, que se pueden presentar cambios, o hemos dejado avanzar mucho algunos problemas que nos van a pasar factura en los próximos días? Qué gusto saludarle. Buenas noches, licenciado Rosendo García. Bueno, primero agradezco la oportunidad de poder conversar con usted y poder transmitir al pueblo hondureño la visión que tenemos respecto a la situación del país. El mundo entero está viviendo una situación de crisis realmente. La guerra en Ucrania, la situación polarizada que hay entre tanto Rusia como la OTAN o lo que es Europa más los Estados Unidos y otros países que participan, ha complicado la situación entera del mundo, tiene al mundo ya en una posición muy delicada. En circunstancias como esas, los gobernantes o los países deben ser muy cuidadosos para no agravar más la situación. O sea, ya el hecho de tener una guerra que tiene características como la de Ucrania con Rusia, ya impone a cualquier país tomar una conducta muy reservada, muy cuidadosa. No se puede aventurar el país a descuidar aspectos tan importantes como los políticos mismos, de manera que resulte en una inquietud que no le permita al país de alguna forma protegerse de los efectos que va a tener esa guerra. Eso en principio, porque es el esquema o es el ambiente global en el que estamos involucrados. Si a eso le sumamos el resultado del impacto económico, el resultado del impacto político que se ha vivido en el país, el cambio de gobierno, eso nos pone al país en una situación muy complicada que los gobiernos deben manejar con muchísimo cuidado, deben manejar con mucha reserva, o sea, no se trata de salir corriendo y de botar todo lo que hay y poner algo nuevo o querer poner algo nuevo cuando no se tiene ni la experiencia ni la capacidad para hacerlo. Se debe trabajar con mucho cuidado, conservar lo que está bien, proponer, indudablemente, proponer cosas que mejoren al país y luego buscar cómo a través de acuerdos políticos internos se puede lograr avanzar en esa ruta. Pero cuando hacemos a la inversa, cuando votamos lo que está y luego creamos enormes divisiones y enormes confrontaciones, el ambiente se vuelve casi imposible para poder producir con ello soluciones para el país. El país requiere soluciones, el país no requiere confrontaciones. Llegamos a un punto complicado en el que efectivamente hay que trabajar de otra manera. Cuando se llegó a las elecciones, Honduras llegó con una visión, y digo Honduras, los ciudadanos llegaron con una visión de que iban a nombrar un gobierno o un gobierno entero, tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo y el Judicial, que le permitiera al país resolver parte de los grandes problemas que ya tenía. Por ejemplo, la no buena aplicación de la justicia, la investigación sobre la criminalidad, la seguridad jurídica, la lucha contra la corrupción. Todos esos factores no son posibles de enfrentar o de trabajar con ellos para mejorarlos en un ambiente en el que creamos polarización, en el que desacreditamos a Honduras misma en discursos. O sea, hay que tener mucho cuidado cuando se habla de Honduras hacia el exterior. En el exterior no hacen diferencia, no lo ven diferente a un liberal, a un nacionalista o a uno de libre, ven hondureños. Entonces cuando alguno, cualquiera que sea de los hondureños, hablamos mal de otros, en los términos en que hablamos, solo estamos poniendo en mal al país. ¿Por qué nos hemos alejado de los consensos? ¿Dónde radica esa ruptura? Bueno, radica principalmente en que no se ha entendido que ganar una elección no es para partir el país. Ganar una elección es para unificarlo. Ganar una elección es una responsabilidad enorme que requiere un trabajo delicado, cuidadoso, dedicado efectivamente a crear armonía, a crear soluciones, no a perseguir, aun cuando haya habido problemas. Es cierto, los problemas hay que resolverlos y hay que evitar cometerlos de nuevo.
pero no somos enemigos, no hay enemigos en Honduras. El que sea alguien de un partido o que tenga una ideología no nos convirtió en enemigos. Entonces no hay razón para polarizarnos, no hay razón para crear o resucitar los viejos espectros de la lucha de masas, de la confrontación entre las oligarquías y las masas. Es absurdo. Eso pasó hace tiempo, destruyó muchos países en la Unión Soviética, la vieja Unión Soviética, le causó grandes problemas a China. Tenemos en América problemas como Cuba, Venezuela, donde ese modelo, ese formato de vida y de convivencia causó un grado de disminución de las capacidades del país y llegaron a lo que son democracias fracasadas, económicamente fracasados, con grandes problemas para la vivencia misma del país, para la subsistencia del país. Entonces, nosotros no podemos abordar la temática de la solución de los problemas de Honduras por una vía similar. El consenso es la principal razón. Bueno, hemos tenido muchas dificultades que ya las vamos a ir desarrollando, general Barahona, pero un punto clave que mostrará o nos abrirá un espacio para los próximos días está en la elección del Poder Judicial. ¿Qué visualiza? En momentos donde me expone los consensos no se están presentando de una manera armoniosa, y si vamos más allá, aquí sí se requiere a la oposición. Bueno, lo que hemos escuchado no me indica a mí que hay intención de consenso. O sea, cuando yo escucho a prominentes personajes del gobierno, tanto en el Poder Ejecutivo como en el Poder Legislativo, decir, vamos a tener la Corte que nosotros queremos, pase lo que pase, no importa lo que se ponga por enfrente, no nos importa si es legal, sino que queremos que sea, como dijo, no legal, sino legítima, porque el pueblo así lo pidió. Perdón. La Constitución tiene una metodología, tiene un modelo de cómo debemos llegar a tener un poder judicial. Ojalá los hondureños seamos capaces de elegir a hondureños verdaderamente prominentes, hondureños que de verdad se van a comprometer con Honduras, que esos 45 que va a proponer la Junta Nominadora sean de verdad, si no los mejores, que sean suficientemente buenos, tanto en su capacidad como juristas, tanto en su capacidad humana, como en todas las demás variables que son parte del proceso. Entonces, si eso se logra y si llega al Congreso, sabemos que en el Congreso es una elección de naturaleza política, pero no podemos poner por encima de los intereses nacionales el interés de un partido, el interés de un gobierno o el interés de un grupo, cualquiera que sea. El único interés que debe prevalecer a nivel de un Congreso debería ser el interés de país. Y ojalá los partidos de oposición, el partido gobernante, tengan esa madurez de pensar en Honduras. Ellos solo van a estar ahí 4 años. Se va a elegir otro gobierno, puede ser el mismo, pueden ser otros, pero cuando se elija otro gobierno tendrá otra oportunidad. El que va a estar solo 4 años debe procurar hacer lo mejor, y lo mejor es darle a Honduras una Corte Suprema honrada, una Corte Suprema que de verdad tenga la capacidad, que tenga la libertad, que le demos la libertad, que el partido político le dé la libertad, que los grupos de interés le den la libertad de ejercer su función y de impartir justicia como corresponde. Bueno, me habla justamente de puntos claves que tienen que ver con el diálogo, que ya lo planteábamos, que entre el expresidente Zelaya a formar o a liderar más bien estos consensos que se van a buscar en el tema del Poder Judicial. ¿Cómo lo observa? ¿Positivo, regular, negativo? Mire, la negociación o las aproximaciones entre los políticos las pueden hacer cualquier persona. Esa es una realidad en la política. Aunque ahora actualmente tenemos un Congreso que tiene un liderazgo establecido, aunque alegamos que es ilegal porque el mismo gobierno lo hizo lucir además ilegal cuando no se le permitió hacer la juramentación, hay una discusión al respecto. Tiene que llegar a un punto esa discusión y a una decisión de partido, pero ese poder legislativo tiene todos los recursos, tiene todo el espacio, tiene la ley, tiene los mecanismos totales para poder haber alcanzado los consensos. En realidad no hacía falta que una persona que está fuera, que además de eso tiene otras características o tiene otra connotación, interviniera. Debió ser en el Congreso, debieron ser las bancadas tal como ha sido históricamente, y no importa que otros líderes
participen, está bien, pero el timón del consenso debe estar en el Congreso, porque si no está en el Congreso, lo que va a resultar es cualquier cosa, va a resultar de repente más bien en una división mayor, porque difícilmente van a encontrar consensos cuando la junta directiva del Congreso no está participando. ¿Qué va a pasar cuando llegue el momento de la votación? Esa junta se va a tener que someter a lo que otra persona haya negociado y haya dicho. O sea, ahí tendremos otro agregado a ese factor de inestabilidad que hemos estado creando poco a poco desde que se hizo el cambio de gobierno. Y eso no nos lleva a mostrar un país en el que hay interés de los inversionistas, por ejemplo. El inversionista, cuando ve una situación así tan irregular, inmediatamente pone sus recursos en reserva o no los aplica de la forma como nosotros quisiéramos, abierta e intensamente y con toda la confianza que debe tener un inversionista. Eso significa que ese se va, el que está aquí, y que otro que podría haber venido a Honduras a invertir no va a venir. Pero más allá de eso, los hondureños mismos tenemos una dificultad porque el país no se nos muestra como una zona de convivencia, tanto individual como de las empresas, entre hombres, mujeres, empresas y todos los demás factores de la sociedad conviviendo armónicamente, resolviendo la problemática natural del desarrollo. Con el panorama que observa en la actualidad y tomando en cuenta la última experiencia de elección de la Corte Suprema de Justicia, que tuvo que votarse de manera individual hasta lograr esa mayoría calificada que permitió integrar el Poder Judicial, pinta lo mismo en este 2023, que se alargará el proceso de elección en el hemiciclo. Mira, hay un tema que debe reconocerse en Honduras. En las elecciones de noviembre del año pasado, el país, la ciudadanía, escogió un presidente, o una presidenta en este caso, pero no escogió de ese mismo partido un Congreso. El Congreso tiene una mayoría en la que ese partido no es la mayoría. Hay una mayoría de oposición. Esa mayoría de oposición tiene todo el derecho y la obligación, además, de imponer parte de las condiciones en el Congreso, porque es mayoría. Así que la otra parte debe comprender que, si bien es cierto, el país le dio el poder ejecutivo, no le dijo que gobernara totalmente en el Congreso. Así que en el Congreso tiene que haber un acuerdo que efectivamente represente esas condiciones que resultaron de las elecciones. Ojalá los diputados de verdad logren llegar a ese consenso. De lo contrario, si una de las partes, si uno de los partidos pretende arrasar con el proceso porque tiene además el poder ejecutivo, creo que comete un error. Creo que deben aceptar que no tienen la mayoría en el Congreso y que esa oposición justamente ha podido bloquear una y otra ley que en el criterio de esa oposición no es conveniente para Honduras. Y si alguien dice, no, pero es que el pueblo nos dio el poder, sí, una parte del poder. La mayoría de los hondureños le dijeron a Honduras y al mundo, no queremos a un partido que está gobernando en el poder ejecutivo con la totalidad del poder en el Congreso. Y por supuesto, derivado de eso, igualmente no con el mismo resultado en la Corte Suprema de Justicia, porque son los números reales de la democracia, pues no hay que engañarse. Muy bien, está con nosotros el general Isaías Barahona. Vamos a una pausa. Cuando regresemos, revisamos las últimas actuaciones del Poder Judicial. Han admitido un recurso de inconstitucionalidad por el tema de la Junta Directiva del Congreso Nacional. ¿Atiza más el fogón esta decisión en días claves para integrar un nuevo poder del Estado? Después de la pausa lo revisamos. Ojalá nuestros políticos, tanto en el Congreso, en el Ejecutivo, como en la Corte Suprema de Justicia, los jueces, trabajen, jueguen su rol con sensatez. La Constitución nos dice que ninguno de esos tres poderes está por encima del otro. Respétense. Seguimos al banquillo, está con nosotros el ex vicecanciller del país, don Isaías Barahona. ¿Qué le depara a la nación con los últimos hechos que
hizo públicos el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el abogado Rolando Argueta. Se admiten recursos de inconstitucionalidad por la Junta Directiva del Congreso Nacional. ¿Esto no atiza más el ya ardiente tema de la política en el país? En el ambiente político hondureño sí. En un ambiente político normal, no crispado, no polarizado, eso debería calificarse como un proceso normal. Cualquier hondureño o cualquier funcionario que tenga atribución puede presentar una acción ante la Corte Suprema de Justicia por lo que piense, por lo que se le ocurra que puede ser. La Corte tiene el deber de admitirlo, de analizarlo, de evaluarlo. Primero si lo admite legalmente, si hace el paso de admisión legal y luego ponerlo en el proceso que tiene una corte normal, que es hacerlo, ser visto por la sala que le corresponde y al final tener una resolución al respecto. Ese proceso es normal y no debería causarle inquietud a nadie, menos cuando se sabe que las cosas estén bien. Ahora, cuando estamos como estamos nosotros, con una junta directiva que está señalada, con procesos como el que se llama pacto de impunidad, que salió ahí en medio, entonces entra la duda y aparece inmediatamente la reacción de los que pueden sentirse señalados. Creo que eso desafortunadamente va a crear una situación incómoda en el Congreso, va a crear una situación incómoda entre el Congreso y la Corte actual, que ojalá se resuelva con sensatez, que no se pretenda llevarle una turba a la Corte que vaya a intimidar a los jueces, porque entonces lo que el mundo verá afuera es que en Honduras las cortes no le importan a nadie, y menos la Corte Suprema de Justicia, o si no se va una turba al Congreso, igual lo que el mundo ve desde afuera no es que los hondureños son machos y llegaron al Congreso a exigir lo que los hondureños quieren. No, lo que van a ver es un país donde la Constitución, donde el orden no se respeta. Entonces, ojalá nuestros políticos, tanto en el Congreso, en el Ejecutivo, como en la Corte Suprema de Justicia, los jueces, trabajen, jueguen su rol con sensatez. La Constitución nos dice que ninguno de esos tres poderes está por encima del otro. Respétense. El pueblo hondureño debe exigirle al Ejecutivo, al Congreso y a la Corte que se respeten entre sí en primer lugar, pero que además respeten al pueblo hondureño, no haciendo ni amenazas, como se han escuchado, de que vamos a pasar la Corte que queramos, no importa si es legal, la vamos a pasar porque así nos toca, porque así dijo el pueblo hondureño. El pueblo hondureño no dijo eso. Entonces, si respetamos los procesos, si respetamos lo que ya tenemos en la Constitución y en las leyes, no tendría por qué convertirse en un conflicto. Aún la sentencia que fuera, cualquiera que fuera la sentencia o la resolución de la Corte, no debería ser un conflicto. El otro poder que resultare sujeto de esa resolución debería acatarla como corresponde, no debería ni incomodarse ni rebelarse, mucho menos, o pretender, como dije antes, llevarle una turba a la Corte Suprema o a cualquier otro órgano y someterlo por intimidación, porque entonces lo que le estamos diciendo al mundo es que Honduras no se puede manejar y que Honduras es totalmente un Estado fallido, lo cual no es cierto. No es cierto si las autoridades son sensatas. O sea, al político no se le dio una carta abierta, a ningún político. ¿Y cuál debe ser el papel de la sociedad? No del activista, porque aquí ese es un elemento que lo debemos separar como tal, frente a lo que estamos ya escuchando. Por un lado, hablando que si los buscan los van a encontrar y que vamos a la calle, de parte de Libertad y Refundación, la respuesta inmediata de la oposición. Nosotros también tenemos capacidad para movilizarnos y pedir respeto. Bajo este escenario, ¿cómo manejarse? Bueno, sobre todo por los entes de orden y seguridad. Usted estuvo al frente de uno de ellos, que le toca actuar en determinado momento frente a los conflictos que forman los políticos. Desafortunadamente, tenemos actualmente líderes de partidos políticos que están incitando a la población a prepararse para una confrontación, cuando efectivamente nadie propuso eso. Todavía no hay una propuesta, no hay ni siquiera el ambiente como para que alguien piense que va a haber que una parte de los hondureños están haciendo
una propuesta de confrontación. A nadie le interesa una propuesta de confrontación. Los países que desafortunadamente tuvieron que llegar a eso se desangraron, se desgarraron y al final no resolvieron sus problemas. Terminaron con otros gobiernos que tuvieron que empezar a resolver problemas. No se hace un beneficio al país. Creo que los líderes tienen la responsabilidad de bajar el ánimo. Los líderes principales de los partidos, del Libre, Partido Liberal, Partido Nacional y cualquier otro partido que esté en el juego, PSH, están obligados a bajar el ánimo entre los hondureños. Y la sociedad entera debe informarse y exigirle a los líderes en todas las escalas, desde presidente hasta los funcionarios de menor categoría, exigirle que lo que tienen que hacer es cumplir con la ley, no estar amenazando a otros ciudadanos, no estar amenazándose con que vamos a salir a matarnos y a quemarnos. Honduras no es ese país. Honduras es un país de gente que lo que quiere es oportunidades para trabajar, para educarse, para tener salud, para vivir, hasta para divertirse si se quiere. Pero en quienes mueven masas no vemos esa voluntad de resolver, más bien de hurgar. Por eso lo menciono. Y hurgar en la herida. Por eso lo menciono, porque hemos escuchado a líderes diciendo que vamos a salir a las calles a enfrentarnos como que fuera una guerra. Hay algunos que ya dijeron que es guerra civil. Perdón, ¿de dónde vamos a sacar guerra civil en Honduras? Honduras no hay condiciones, no hay razones hoy para ir a una guerra civil y mucho menos para enfrentarnos en las calles como salvajes. Honduras es un país civilizado, Honduras es un país de gente que lo que quiere es trabajar. El hondureño lo que quiere es eso, trabajar, dedicarse a producir, dedicarse a crecer como ser humano para poder convivir con el resto del mundo que nos corresponde. En el momento en que Honduras colapse, lo que va a ocurrir es que nos volvemos muy débiles, mucho más débiles, y vamos a tener entonces la influencia de otros países poderosos, incluso los mismos vecinos, países que van a aprovechar esa circunstancia para perjudicar más la situación de Honduras. Y no porque quieran, es la naturaleza de las relaciones y la naturaleza de la convivencia. Un país poderoso, no importa que sea amigo, igual va a entrar en el otro país y va a causar un problema. Así que lo que nos conviene a los hondureños es bajar el ánimo, entender qué fue lo que dijo el pueblo durante las elecciones. Le dijo, usted gobierne, en el Congreso queremos esto, en las municipalidades queremos esto, más de 200 municipalidades no son de Libre, ni siquiera tiene el 30%. Entonces, no puede, con esas proporciones numéricas dadas en las elecciones, incitarse al pueblo a ir a enfrentarse unos con otros. No se vale. Los cuerpos de seguridad, la policía, los servicios de inteligencia y las Fuerzas Armadas van a ser sometidos entonces a una misión o a una responsabilidad en la que probablemente tendrán que enfrentarse con ciudadanos. Y eso no se vale, llevar al pueblo a una confrontación en la que después vamos a poner en medio a soldados y policías para que reciban y tengan que dar a la población. No se vale. Honduras requiere otro tipo de tratamiento, requiere un tratamiento de naturaleza sensata, con cordura. No estamos locos en el país. Ahora, General Barahona, cuando se presenta este tipo de situaciones como la que estamos viviendo ahora, en días previos a una decisión histórica sobre un poder del Estado, ustedes, bueno, digo ustedes porque conoce de la institución las Fuerzas Armadas, que usted sabe de su manejo, como garantes de la democracia, ¿qué posiciones adoptan? Reuniones permanentes, concentraciones de personal. ¿Cómo trabajan un momento previo a una eventual crisis? Bueno, cuando alguien recibe mando en Fuerzas Armadas, también recibe toda la responsabilidad que viene. No solo recibe los honores de convertirse en el jefe y su grupo en convertirse en su Estado Mayor, su Junta de Comandantes, y hablamos del jefe de Estado Mayor conjunto, que es lo que representa en este caso a Fuerzas Armadas. La policía tiene procesos similares. Cuando se recibe, obviamente hay una cartera de temas, hay una lista de temas que son los temas esenciales que corresponden a la misión de Fuerzas Armadas. La protección de la integridad territorial y la soberanía, la protección del ciudadano hondureño y sus bienes en general con el caso de la policía, o la paz, como lo dice la Constitución para las Fuerzas Armadas, dice preservar la paz. En ese caso se hacen planes, hay planes de contingencia a medida que la situación, cualquiera que sea, evoluciona. Si es un desastre natural, si es una polarización como la que hay hoy, estoy seguro, totalmente seguro,
que Fuerzas Armadas y la policía deben tener ya una planificación de cómo podrían trabajar, no en enfrentarse con nadie, porque estas fuerzas no están para enfrentarse con hondureños, están para contener la violencia entre hondureños cuando desafortunadamente se llegara a dar por cualquier tipo de incitación. Así que esa planificación existe, con toda seguridad existe, porque las Fuerzas Armadas son entidades responsables, deben tener una planificación, deben tener el respaldo legal para lo que van a actuar, porque se conoce cuál es el marco legal de referencia, y deben tener también los mecanismos operativos, tanto en cuanto al empleo del recurso humano o de otros medios que sirvan para disuadir o para bajar el ánimo entre los ciudadanos si llegara a ocurrir. Este tipo de discusiones entre lo público, porque también hay asuntos privados que ustedes lo manejan que no son de conocimiento general, ¿cómo estamos hoy entre los políticos? ¿Qué tipo de categoría tiene? ¿Delicado, regular, grave, un asunto normal? Mire, yo diría que es más irresponsable que cualquier otra cosa, porque delicado siempre es. Todos los temas de Estado son temas delicados, son temas que requieren un tratamiento inteligente, responsable, cuidadoso. Pero lo que estoy viendo es una actuación irresponsable del liderazgo político, porque un liderazgo político no tiene el derecho de llevar al país a una confrontación. No lo tiene ese derecho. Y la ciudadanía entera debemos exigirlo. Exigir que no se polarice más y que no se lleve al país a una confrontación. Porque al final vamos a perder todos. No va a perder uno u otro. Vamos a perder todos los hondureños. Y eso no tiene por qué ser así. Honduras es un país que ha podido vivir durante muchos años sin las grandes confrontaciones que tuvieron algunos de los países vecinos, que se hicieron daños enormes. En países vecinos tuvimos más de 65,000 muertos por una guerra que pudo haberse evitado. En otro país similar. Entonces, no hay razón para que en Honduras se pretenda llevar al país en la misma dirección. Debemos ser sensatos, debemos ser responsables. Los líderes están obligados a ser sensatos y responsables. Y las instituciones que desafortunadamente tendrían que aparecer en el juego para asegurarse que no se polariza y que no se llega a una confrontación total, también deben ser responsables. O sea, el hondureño total debe ser responsable. Y eso es lo que yo más veo. Veo una irresponsabilidad enorme en algunos líderes de estar azuzando el fuego. Eso no le va a servir de nada a Honduras. Al contrario, deberíamos buscar consensos, como usted ha dicho desde el principio. Está con nosotros el general Isaías Barahona. Una pausa. Cuando regresemos, ¿hay sugerencias o hasta intervenciones de países con los que mantenemos relación cuando este tipo de hechos se presentan en el país? Ya regresamos. En la medida en que hablamos de que en Honduras la corrupción es enorme, gigantesca, y no estoy diciendo que estemos a favor de corruptos, no, los corruptos deben ir a las cortes y presentarse y responder por sus actos, pero no podemos estar poniendo a Honduras en mal ante el resto del mundo. Debemos hablar bien de Honduras como corresponde. Seguimos al banquillo, está con nosotros el general Isaías Barahona. ¿Cómo nos observa el mundo cuando pasan este tipo de hechos? Hoy revisábamos, por cierto, un dato en horas de la mañana en Diario Matutino de HRN que llama poderosamente la atención, que tiene que ver con los procesos de la inversión extranjera en Honduras. De tener una inversión hace unos años atrás cercana a los $1.000 millones, una inversión anual, se ha caído por debajo de los 400 millones en los últimos años. No de los últimos años se vienen arrastrando estos procesos de baja en la inversión. Con este tipo de hechos que hoy vivimos, ¿para dónde vamos, general? Bueno, es normal que el inversionista tenga alguna reserva cuando viene un proceso de elecciones, como lo que pasó el año pasado. Es normal porque el inversionista está esperando a ver qué es lo que va a pasar. Pero no es por miedo, sino que es nada más una medida táctica de su inversión. El que está ya en Honduras como el que puede venir. Pero no es normal que después de que un gobierno ya se instaló y pasen 2 meses, 3 meses, 6 meses, 7 meses, 8 meses y todavía no pueda ver la luz del día. O
O sea, si el inversionista que está afuera no puede ver cuál es la línea que va a llevar el gobierno, o si la línea que ve le asusta o le preocupa, le causa mayor aprensión, lo más probable es que reserve su inversión o que busque un país más seguro, más predecible para poder hacer su inversión. Así que el trabajo de Honduras hacia el exterior debe ser mostrar una Honduras estable, una Honduras donde invertir es bueno, una Honduras donde es seguro para vivir, donde no va a ser extorsionado, donde si tiene un conflicto que es natural entre los empresarios y tal vez no con la sociedad, pero ocurren cosas, que lo que llegue a la justicia, lo que llegue al Poder Judicial, va a ser resuelto de conformidad a una ley que de alguna forma se apega a las leyes internacionales de respeto tanto de los ciudadanos como de su inversión, no importa si son extranjeros o son de país. Cuando esa imagen se produce, además de que sea rentable, de que la electricidad sea buena, de que los trabajadores hondureños sean buenos, que ya sabemos que son, que el liderazgo empresarial hondureño es bueno y lo admite y colabora con ellos, todo eso es parte del proceso. Si eso fracasa o si eso falla, el inversionista se reprime y frena su ánimo de inversión y, como dije, va a buscar invertir en otra parte. Así que no le hacemos bien al país cuando hablamos mal de Honduras. Yo he visto por lo menos en 2 discursos donde se habla mal de Honduras. Ya no es tiempo, ya las elecciones ya pasaron. No puede seguir un gobierno como que si estuviera en campaña. ¿Para qué? Ya no necesita más voluntades. Las voluntades ya las tuvo el día de las elecciones. Lo que el país necesita ahora es que ese gobierno se siente, que escoja a las mejores personas, que haga los mejores procesos y que produzca la mayor convivencia en el país de todas las fuerzas naturales que hay en una sociedad, de los jóvenes, de los mayores, de los distintos gremios, de los distintos intereses económicos, de los distintos intereses políticos y de todo lo que surge en una comunidad. Que se gestione, pero no para hacerlo colapsar, no para calentar el ambiente, al contrario, para volverlo atractivo, un país donde cualquiera que venga no vea noticias como las que tiene que ver en Honduras. Tenemos un problema de criminalidad que no ha sido resuelto porque se descuidó el trabajo policial y el trabajo de seguridad total. Tenemos problemas en salud porque se descuidó el tema de salud, porque se siguió en campaña, porque se derogaron leyes que tenían soluciones, que no eran las mejores posiblemente. La responsabilidad de un gobierno es mejorar lo que está, pero no destruir lo que está, porque si acabamos con lo que está, nos quedamos sin nada. Así que el ánimo del inversionista y la imagen que proyectamos hacia el exterior depende mucho de lo que estemos haciendo hacia adentro y depende mucho de lo que hablamos. En la medida en que hablamos de que en Honduras la corrupción es enorme, gigantesca, y no estoy diciendo que estemos a favor de corruptos, no, los corruptos deben ir a las cortes y presentarse y responder por sus actos, pero no podemos estar poniendo a Honduras en mal ante el resto del mundo. Debemos hablar bien de Honduras como corresponde. Hay miles de cosas buenas que se pueden decir de Honduras para que el mundo entienda que aquí, aunque hay problemas como en cualquier parte del mundo, también hay muchas cosas buenas. Honduras no es el único país que tiene criminalidad. Honduras no es el único país donde hay corrupción. La corrupción está por todas partes del mundo. Así que yo no oigo a otros países que nos vengan a hablar aquí. En mi país hay un desastre de corrupción, en mi país nos estamos matando. Nadie hace eso. Pero de Honduras lo estamos viendo y eso no está bien. Creo que hay que cambiar la actitud. Creo que ya no estamos en campaña. De afuera, en Europa nadie va a votar por ningún partido de Honduras. Necesitamos que los hondureños empecemos a buscar otra vez consensos sobre la problemática nacional y utilizar el talento de los mejores hondureños para resolverlo. ¿Qué riesgos hay si nos seguimos distanciando del principal socio comercial de Honduras, y es Estados Unidos? Y quiero escuchar su respuesta con la experiencia desde Cancillería, porque la gran problemática que se enfrenta aquí de país es el concepto, es que son gringueros, es que le agachan la cabeza a los Estados Unidos, pero más allá de eso, es el país que en parte ayuda en el sostenimiento de la economía de nuestro país. Desde luego la Unión Europea aporta con mucho apoyo, igual países asiáticos. Bien, mire, Honduras tiene relaciones con muchísimos países, muy buenos amigos,
países con los que tenemos una coincidencia enorme en términos políticos, en los términos de la problemática global, temas de ambiente, temas de seguridad global, etcétera. O sea, Honduras tiene una relación establecida con todos estos países y ha sido estable. Y hemos logrado que esa relación se convirtiera en buenas vías de cooperación entre Honduras y otros países. Honduras también ha ofrecido cooperación, modesta porque es un país que está en desarrollo, pero también ha ofrecido, pero igual hemos recibido mucho apoyo. No hay duda que la posición geográfica de Honduras, donde estamos, aquí en el centro de Centroamérica, tiene un potencial geopolítico que hay que aprovechar. Pero además de eso, también tiene una cercanía con un polo de desarrollo del mundo, no solo de la región, un polo de desarrollo del mundo. Algunos dirán que por allá China ya lo está superando. Bueno, China puede superarlo, no importa, ¿cuál es la diferencia? Igual ese mercado enorme de los Estados Unidos va a estar ahí. Y la relación que Honduras tiene con Estados Unidos en lo comercial es la más grande que tiene con cualquier otro país, por muchas razones, porque aquel país requiere de los productos de Honduras, porque Honduras está cerca y puede llegar a ese país con valores competitivos por la calidad de la mano de obra, por el costo de la mano de obra. Así que hay ventajas competitivas en cuanto a comercio, pero igual tenemos una cercanía desde el punto de vista geográfico que hace que miles, millones de hondureños, más de 1 millón, casi 2 millones, estén ya viviendo en aquel país. Así que nos interesa asegurar que esta relación produce también buenas condiciones para el tratamiento y la relación de esos hondureños que ya viven allá, unos legales y otros todavía en proceso de legalizar su estatus, que puedan convivir con aquella sociedad en las mejores condiciones. Pero si nosotros comenzamos a enfrentarnos con los Estados Unidos, entonces lo que estamos creando es un ánimo impropio, es el ánimo que no le va a servir a esos hondureños, es un ánimo por el cual no vamos a conseguir la mejor cooperación, no vamos a conseguir la mejor voluntad. Y esto no porque los Estados Unidos sean lo que sean, no, es porque los humanos somos así. Los humanos nos tratamos bien y respondemos bien, nos tratamos mal y no respondemos bien. Así que la relación de Honduras como país, con países como los Estados Unidos, como los de la Unión Europea, con los vecinos mismos, El Salvador, aunque tengamos diferencias, debe ser una relación armónica. Y no hay problema en que Honduras quiera extender su política y sus relaciones hacia otros países con los que no ha sido tradicionalmente la mejor. No hay ningún problema con eso, pero no entrar en contradicción, porque si voy a hablar con Venezuela o si voy a hablar mejor con Cuba, entonces tengo que dejar de hablar con Estados Unidos. Es absurdo, es una posición absurda. ¿Y qué mensaje se manda cuando ya han transcurrido varios meses y sigue el que ustedes denominan silencio diplomático sobre la petición de Honduras o la solicitud de beneplácito a Casa Blanca para el embajador en Washington, que seguimos sin el nombramiento como tal? Bueno, ese es un proceso estándar en el mundo cuando se hace una solicitud de beneplácito. El país que recibe la propuesta tiene el derecho de hacer una evaluación, es normal, y tomar la decisión. Ese proceso en la mayoría de los casos tomará entre 2, 3 meses algunas veces. Hay otros que son muy rápidos, hay otros que son casi al día siguiente que responden, dependiendo de Pero cuál los es el límites interés. ya cuando pasamos 90 o 100 días. No hay límite fijo escrito en ninguna parte. Lo que hay es una costumbre. Esa costumbre hace que un país que hizo una propuesta y no recibe una respuesta, comience a evaluar la factibilidad de lo que propuso y tome una decisión. La decisión es, por ejemplo, decir, retiro mi candidatura y voy a hacer una propuesta distinta. Hay que retirarla, general, o el Estado como tal formula otra propuesta. Es decir, hoy... Bueno, el formular otra propuesta tiene que decir que retira, desestima automáticamente. que desestima la anterior, porque, digamos, el lenguaje debe ser claro, no debe ser ambiguo. No va a tener 2 propuestas. Así que de alguna forma habrá que decir, mire, retiro esa propuesta y voy a hacer una propuesta distinta. No hay problema con eso, no es que aquel país no nos quiera o no es que no le guste lo que está pasando en Honduras, no, simplemente no encontraron que la propuesta era la mejor y quieren una propuesta distinta y eso se vale, o sea, no hay ningún problema con eso. Honduras igual puede hacer lo mismo con cualquier propuesta que le llegue de cualquier parte del mundo. Claro, en muchos casos depende de cuál es la figura de poder que tiene cada uno de los países. Por lo general un país más poderoso de repente puede tener
menos rechazo que un país menos poderoso, si es que ocurre. Pero Honduras normalmente no le han rechazado sus embajadores. Toma tiempo, hay países que toman más tiempo que otros, hay circunstancias en los países que hacen que el país retarde, por ejemplo. No se puede ver esto como una represalia o como una acción, porque ustedes no están del todo respaldando nuestras iniciativas, aquí les damos el vuelto. No creo que sea eso, aunque sí puede haber parte de razón en eso, pero no es la razón total, porque los mismos Estados Unidos están en otros procesos, o sea, tienen un problema en Europa con una guerra que está candente, así que si entendemos la situación, podemos darnos cuenta de que puede no ser simplemente que no estén de acuerdo con eso, simplemente no ha terminado el proceso, puede ser. Cancillería, el gobierno de Honduras tendrá que hacer el trabajo de reaproximarse con el tema de manera normal, como corresponde a las relaciones exteriores, en este caso bilaterales con Estados Unidos, y decidir explorar si hay algún problema, explorar lo que sea y tomar una decisión, o no explorar y tomar la decisión, es decir, cambio este candidato porque ya pasó mucho tiempo y no me respondieron, el tiempo estándar de respuesta de Estados Unidos es de tantos años, perdón, de tantos meses, y no ha ocurrido, entonces asumo que Estados Unidos va a decir que no. ¿A ustedes recuerda, general, cuál fue el proceso que más esperaron cuando usted estuvo en Cancillería? Mire, lo normal son entre 2 y 3 meses. Cuando a mí me nombraron embajador en Israel, por ejemplo, se tardó 3 meses y medio más o menos. De hecho, cuando yo me di cuenta que, bueno, cuando sentí que habían pasado 3 meses, tomé una decisión. ¿Ya le incomodó? No, yo tomé una decisión de hablar, iba a hablar con el canciller para decirle, ¿sabe qué? Yo declino mi candidatura para que se tenga la libertad de hacer otra propuesta. Pero justo en ese día que yo estaba pensando en eso, recibí una llamada del embajador de Israel que estaba en Guatemala, con quien ya habíamos tenido contacto, y hablamos del tema y me dijo, no, me dice, lo que pasa es que el proceso se alargó porque justo cayó en el periodo de casi un mes de vacaciones donde Israel es inactivo para términos políticos porque son los días de Pesaj, que tiene que ver como la Semana Santa nuestra. O sea, todo ese tema hizo que el proceso se dilatara. O sea, uno lo entiende. Pero cuando el tiempo pasa y no hay respuesta, efectivamente hay que pensar en una solución. No se puede quedar así, porque si nos quedamos así, entonces prolongamos una relación o prolongamos que una relación no esté de la mejor forma como debe estar. Muy bien, está con nosotros el ex vicecanciller de la República, Isaías Barahona. Una pausa. Cuando regresemos, hablamos del TPS, que lo han politizado más que nunca las fuerzas políticas, lastimosamente, para esos compatriotas que son claves en la economía de nuestro país. Ya volvemos. Lo que procede para cualquier país es trabajar el tema con respeto, trabajar el tema con cuidado, porque estamos hablando de beneficios y del bienestar de hondureños que están viviendo allá, que no solo viven allá, que además de eso son contribuyentes valiosísimos en la vida nacional a través de las remesas que ellos mismos envían. Seguimos al banquillo. En los próximos días, ya en cuestión de días, hay elecciones intermedias en los Estados Unidos. Puntos claves, la migración siempre es tema de prioridad para los estadounidenses. ¿Cómo se debe manejar este asunto del estatus de protección temporal? Desgraciadamente, las fuerzas políticas, hoy las opositoras atizando, y también desde la administración pública con un serio conflicto en la actividad en los consulados. ¿Cómo limpiarnos en este asunto clave para el país, sobre todo en lo económico, general? Bueno, volvemos a hablar de los Estados Unidos. El tema no solo en Estados Unidos de la migración se volvió político. Antes era un tema de humanos nada más. La misma ONU lo trataba como un tema de humanos que había que cuidar por las violaciones a los derechos de las personas, por el riesgo que ellos representaban en las comunidades donde circulaban. En Europa la cosa se puso difícil cuando hubo una migración de sirios enorme que alertó mucho a los europeos. En América
y en Centroamérica particularmente tenemos esa enorme migración que se ha producido hacia los Estados Unidos. Así que tenemos una masa de hondureños y otros centroamericanos viviendo en aquel país. Los que se fueron allá por el tiempo del huracán Mitch recibieron un tratamiento especial con un TPS. El TPS concluyó, ya los Estados Unidos terminaron y dijeron esto se acabó. Han habido algunos recursos de cortes que han permitido la prolongación de la permanencia legal de las personas que estaban bajo ese estatus. Lo que procede para cualquier país es trabajar el tema con respeto, trabajar el tema con cuidado, porque estamos hablando de beneficios y del bienestar de hondureños que están viviendo allá, que no solo viven allá, que además de eso son contribuyentes valiosísimos en la vida nacional a través de las remesas que ellos mismos envían. De manera que no es un tema que debamos descuidar. Por eso, en todos los gobiernos, por lo menos en los que yo he visto y estuve trabajando, hay un esfuerzo enorme por asegurar que la buena relación con aquel país, con los Estados Unidos, se sostiene, porque así nos permite trasladar nuestras inquietudes, trasladar nuestros problemas por la vía oficial. ¿El abordaje ha sido el adecuado o se han cometido errores? Miren, no es fácil. Y no quiero calificar de errores o de buenas aproximaciones. Veamos el resultado. Si el resultado no ha sido el que queremos, significa que hay que hacer algo diferente. Significa que la Cancillería misma tiene que asegurarse que produce un resultado en los Estados Unidos que sea distinto al que tenemos, o por lo menos esforzarse en ello. No estoy diciendo que no lo hacen, porque yo no conozco los detalles de lo que están haciendo. Pero si veo el resultado no es bueno. Y si eso lo asocio con otras confrontaciones locales, tendería a pensar que el problema no se ha abordado de la mejor forma. Y eso no es bueno para los hondureños. Hemos visto la inquietud allá de hondureños, tanto individualmente como los hondureños organizados, quejándose porque los consulados no están funcionando bien, porque lo que ellos buscaban, que era una buena propuesta, de reabrir un TPS para esa población que está en condiciones ilegales, mejorar su estatus, tampoco se está moviendo, digamos, en la dirección apropiada. Así que creo que el resultado es lo que nos debe guiar para saber si estamos trabajando de la forma correcta o no. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos tienen su propia política, pero trabajar con Estados Unidos obviamente no es fácil. Es un país grande, con una problemática grande también, y tendremos que buscar puntos de encuentro. Existen puntos de encuentro, hay que buscarlos o construirlos además, de manera que nos permitan proponernos entre ambos países soluciones viables. Sí, ¿por qué tanta falencia en el servicio exterior de nuestro país? Y me quedo con Estados Unidos, porque es donde constantemente escuchamos las quejas, y no de ahora. Esto es histórico, de que van por trámites, los hacen perder tiempo, que es valioso para ellos, llegan las citas, se las rechazan, en fin, esto es como muy particular de Honduras, porque no escuchamos esas quejas en los términos que se presentan para nosotros, los hondureños, con otros países de la región general. Mire, las principales quejas de los ciudadanos hondureños en Estados Unidos corresponden a temas de identidad, tarjetas de identidad, procesos de legalización de su estatus como ciudadanos hondureños allá en los Estados Unidos, particularmente. Todo lo que tiene que ver con pasaporte, que en Honduras quien lo tramita efectivamente no es la Cancillería, sino que es el Instituto Nacional de Migración, e igualmente el Registro Nacional de las Personas, que ve todo lo que tiene que ver con identificación. Esos procesos, cuando en Honduras no están bien, y cuando la imagen de esos procesos allá en los Estados Unidos no es la que el hondureño quiere ver, señala a la Cancillería, lo cual tampoco es correcto, porque no es Cancillería el responsable. Cancillería es el operador de un extremo allá, porque es el que maneja la cita para poder recibirlo y poder dar, bueno, no la maneja la Cancillería, la maneja un sistema, para que el ciudadano llegue y responda y haga su petición del servicio que quiere en un consulado, pero en realidad está trabajando en una red de migración o en una red del Registro Nacional de las Personas. Cuando esos procesos a nivel de estas dos entidades no resultan en lo que el ciudadano quiere, el ciudadano va a sentirse incómodo y va a sentir que el país no le está respondiendo. Así que el trabajo debe ser coordinado aquí. Cancillería,
con Registro Nacional de las Personas, con Migración, de manera que la oferta de servicios mejore. Teníamos una oferta de servicios buena, se instaló un sistema tanto ¿cómo se llama?, de citas, igualmente el sistema de procesamiento, hasta los pasaportes, para poder entregárselo lo más pronto posible, pero parece que el sistema se cayó. Cierro con usted, general, con todo este clima que vivimos y en las propuestas y programas que se buscan implementar en el país, con fuerza se menciona la llegada de la CICIG, con lo que vivimos, ¿visualiza su presencia en el país pronto o no vendría? ¿Qué visión tiene? Bueno, comienzo diciendo cuál es mi visión particular. Primero, con respecto a la participación de un ente internacional que no esté constituido por hondureños. Yo quisiera no ver la necesidad de tener una CICI o cualquier otro mecanismo externo. Pero dadas las condiciones y que Honduras ya hizo una petición a las Naciones Unidas y que Naciones Unidas propuso la forma en que puede y están dispuestos a venir a Honduras con la imagen de Naciones Unidas, con el respaldo de Naciones Unidas, con la búsqueda de recursos a través de Naciones Unidas, ya hicieron esa propuesta, ya se le dio respuesta, pero tengo entendido, por todos los comentarios que sabemos, que no se resuelven todavía todo lo que Naciones Unidas está pidiendo. Así que en esas condiciones yo no veo que la CICI se vaya a instalar en Honduras, por lo menos no en los próximos meses, a menos que se resuelvan los problemas que Naciones Unidas como entidad internacional ha pedido que se resuelvan. Para poder entrar en un terreno seguro, es casi como lo del inversionista. Naciones Unidas viene a jugarse su imagen aquí, viene a jugarse su imagen y además de eso recursos y tiempo, esfuerzo. Entonces no va a entrar o va a ser muy cuidadoso en entrar en unas condiciones en las que de otra forma su trabajo vaya a ser estropeado por otras fuerzas que tal vez no corresponden al interés nacional. Entonces Naciones Unidas va a jugar con mucho cuidado y va a asegurarse que antes de entrar en Honduras, como en cualquier otra parte del mundo, esas condiciones hayan sido resueltas. Así como está, no veo que las condiciones estén resueltas. Le agradezco, general, por su tiempo. Feliz noche. Muchas gracias a usted. Reitero que ha sido un privilegio la oportunidad de hablar con usted, con su equipo y con el pueblo hondureño. Con nosotros esta noche el ex jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de nuestro país, el general Isaías Barahona. Por su sintonía, muchas gracias.